Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda legalmente. No es solo... Bienvenidos al primer episodio de Legalmente, el podcast en donde vamos a bajar del pedestal al derecho y lo vamos a conectar directamente con la mente humana. Y no podríamos iniciar y arrancar con este primer episodio con un tema bastante novedoso y brutalmente interesante. Vamos a hablar sobre la reforma a la ley antilavado, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y para arrancar este primer episodio, vamos a iniciar con un invitado de lujo, un abogado que tiene años de experiencia como abogado litigante en materia fiscal y también se ha dedicado mucho tiempo como catedrático universitario y ya desde hace algunos años como notario público, el número 17 de la ciudad de Mexicali, Baja California, el licenciado Virgilio Valdés. Amigo, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, al contrario, Cristian, el honrado soy yo, la verdad. Te deseo que tengas el mejor de los éxitos en este podcast. Qué maravilla, qué bueno que estás haciendo algo diferente, te felicito. Gracias, pues hazme la buena. Mira, aquí vamos a ofrecer información que realmente sea de valor para las personas. Te comentaba hace un momento detrás de cámara que una sociedad mejor informada puede hacer frente a los desafíos que viene pues con una regulación bastante pesada. Pero fíjate que antes de entrar al tema de la ley antilavado, que es justo lo que nos tiene aquí presentes, yo quisiera primeramente preguntarte para que la gente te conozca y que sepa pues qué es lo que hacen. Platícame, ¿quién es Virgilio Valdés? Virgilio Valdés, básicamente soy un abogado, un amante del derecho y del derecho notarial. Una persona que trata de darle servicio a los usuarios, que no clientes, de los servicios de fe pública. Porque la fe pública es una distinción muy grande que he tenido la suerte de tener y honrarla día con día, ¿no? Entonces soy un fedatario público. Así me defino. Fíjate que yo siempre he comentado con varios colegas que ser notario público es realmente una distinción, ¿no? Es una distinción y hay que honrarla como tal, porque la responsabilidad que pesa sobre ustedes pues es brutalmente grande, ¿no? Ustedes son dadores de fe pública y la certeza jurídica a la que todos anhelamos y acto que celebramos con un notario, pues queremos que se sostenga en el tiempo, inclusive a los arbitrios judiciales que superen también esos escrutinios, porque una fe pública bien cimentada, pues justamente es lo que la sociedad quiere. Es necesario. Ayuda a la convivencia social. Hay un dicho, un lema muy conocido en la materia notarial que dicen notaría abierta, juzgado cerrado. Ese es el objetivo. O sea, si tú haces las cosas bien, generas derecho, generas pruebas plenas que deben de resistir cualquier escrutinio judicial. Eso es dar fe, es dar certeza, es dar tranquilidad social. Es un buen dicho, lo voy a anotar aquí para no, mi bagaje. Obviamente no es mío, Creo que se acuñó en el segundo Congreso Internacional del Notariado Latino, si mal no recuerdo, en Buenos Aires, en los años 50. Muy bien. Oye, Virgilio, antes de ya como antesala al tema que vamos a abordar ahorita de fondo, que es brutalmente interesante, y ya les cuento que esto va a ser el inicio de una serie de charlas con notarios públicos que son uno de los sujetos obligados de la ley antilavado. Nuestro próximo invitado será el notario público número 26 de la ciudad de Tijuana, Rafael Angulo Cebreros. Excelente amigo. Sí, súper, un abogado también muy experimentado. Virgilio, ¿cuál ha sido el gran desafío que has tenido a nivel personal y profesional en donde tú has dicho, mira, esto a mí me cambió personalmente y ha definido mi vida profesional? ¿Qué ha sido? Bueno, primero que nada, el haber logrado ser licenciado en Derecho. Ya tiene un poco de tiempo, eso fue el 23 de septiembre de 1982, que ya obtuve mi título profesional en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Escuela de Derecho, ahora facultad.
Pero lo que más me ha definido es precisamente haber obtenido la fe pública, la patente de notario público, el 22 de mayo de 2019. Eso fue lo que me definió. Lo busqué mucho tiempo, estudié para ello y logré ese objetivo. Y bien dicen, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder, ¿no? Y un ejemplo de ello es precisamente la ley antilavado, que es el tema que nos reúne. Así es. Y ya ahora sí, vamos a entrarle de fondo a esto. Virgilio, la ley antilavado pues ha sido, pues es una ley que nació en 2013. Es una disposición que todos conocemos, digo, los que estamos en este ámbito, ¿no? del cumplimiento regulatorio. Nace en 2013 a causa de presiones internacionales. Felipe Calderón saca un proyecto de ley que tuvo sus modulaciones y sus deficiencias, ¿no? Hemos lidiado con esas deficiencias y con esas imprecisiones, pero tú cuéntame desde tu trinchera cómo has convivido con el proyecto, con el proyecto anterior. ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cuáles fueron las cuestiones que incluso a un nivel paradigmático tuviste que reestructurar para darle cumplimiento a la ley antilavado anterior antes de entrar al tema? Mira, la ley antilavado vino a ser un cambio radical en la dación de fe pública. ¿Por qué? Porque siguiendo un poco la cuestión de los bancos, el conoce a tu cliente, tienes que hacerlo en la notaría. O sea, tienes que tener mucho cuidado en las personas que llegan, en solicitar documentos, que sean legibles. Digo, el fin para mí es evidentemente bueno. ¿Por qué? Porque quieres que haya operaciones reales, que no haya suplantaciones de personas, o sea, que no te utilicen para fines negativos, porque entonces ahí rompes la esencia que comentábamos de la fe pública, que es la certeza jurídica, que otras cosas estén bien, la paz social. ¿Qué implicó la ley antilavado? Implicó una revolución, que me atrevo a decirte que una revolución para bien, para poner orden en la dación de fe, en las cuestiones bancarias. De hecho, el objetivo de la ley que maneja el artículo primero, si mal no recuerdo, es precisamente cuidar el sistema financiero. Así es. Entonces, te hace ser mejor en tu trabajo. Obviamente, ¿por qué? Porque también tienes una espada de Damocles aquí, ¿no? Obviamente, en la parte de aquí, porque las multas por las infracciones son muy, muy fuertes, ¿no? O sea, una multa puede ir de 1,5 millones de pesos a casi 8 millones de pesos por cada caso. Por cada caso. O sea, es la espada de Damocles, creo que lo define bien, ¿no? Sí, es una locura, digo, lo pesado, ¿no? de la carga regulatoria. Administrativa. Administrativa, personal, no, es una locura. Pero bueno, la pregunta siguiente sería, Virgilio, bueno, ya se publicó. Yo lo venía diciendo desde hace algunos meses atrás, ya viene, ahora sí ya viene. Y pareciera como que, bueno, pues, ¿por qué no? O sea, yo estoy anticipando, tomen acción, o sea, prevénganse. Hagan de cuenta que se van a subir a un ring con un monstruo y pues hay que correr, hay que ejercitarse y todo eso. Bueno, eso en el ámbito de la prevención. Se publica la ley antilavado, Virgilio. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿O fue asintomático para ti? No es asintomático. ¿Por qué? Porque se aumentan las obligaciones, con algunos beneficios que te esclarecen puntos que estaban en el limbo, ¿no? Obviamente algunos todavía quedan por definirse, comentabas, por reglas generales. Uh-huh. Y sobre todo en el artículo 18, lo que me parece fenomenal, bueno, es el 18 y el 55, ¿no? El 18 en su último párrafo te dice que podrá haber excepciones por medio de reglas generales. Esa parte creo que concientizando a la autoridad de cómo se debe de aplicar de las letras del papel a la realidad. Porque lo que dice la ley en ocasiones es casi imposible de cumplir. Por ejemplo, en una materia de fideicomiso, para determinar quién es el beneficiario controlador, pues si es un fideicomiso de un banco extranjero, ¿cuándo vas a llegar a la persona física? Va a ser un martirio. Ahora sí que hay que regocijarnos con los recovecos que nos ofrece la legislación. Recordemos que la ley antilavado con el diseño anterior, justamente en tratándose de la constitución de los fideicomisos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles, ahorita ya desapareció esa parte. Ahora todos los fideicomisos van a entrar dentro de la estructura o el bagaje, ¿no? De como actividad vulnerable.
Y lo único que establecía las reglas de carácter general, particularmente hablando del anexo número 8 del que está señalado en el artículo 12 de las reglas de carácter general, en materia antilavado había que identificar a la persona, al fiduciario, a través de su delegado fiduciario. Y es ahí donde yo me he encontrado como que ha habido confusión, porque me ha tocado ver clientes en otros estados en donde al integrar el expediente único de un fideicomiso, pues andan identificando al fideicomitente, al fideicomisario y a las personas extranjeras y al delegado fiduciario, el gran abandonado. El gran abandonado, y esto es a raíz justo de las confusiones pues, que hay en el tema de una norma que dirige una obligación a las figuras de los fideicomisos. Ahora, Virgilio, esto es solamente una parte, ¿no? del entramado tan robusto, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar a ti, tu obligación antes de la reforma era identificar al cliente. Ahora lo tienes que conocer. Lo tienes que conocer. ¿Qué opinas de eso, Virgilio? Mira, los bancos ya lo hacían, ¿no? Know your client. Conoce a tu cliente. Tenían unos formatos inclusive. Hay que seguirlos, hay que aprender de los que ya lo han manejado, que mejor que las instituciones bancarias. Porque conocer a tu cliente es demasiado amplio. O sea, ¿hasta dónde hiciste lo suficiente? ¿O quién te va a decir qué es lo suficiente para decir, sabes que sí conoces a tu cliente? Ese es un grave problema porque la gente viene a ti a solicitar un servicio público, la prestación de servicios de fe pública. No te puedes negar más que en ciertos casos muy evidentes, pero ¿dónde están las herramientas para poder conocer a tu cliente? Conocerlo realmente hasta dónde. Es bastante, yo lo veo peligroso inclusive, ¿no? Y fíjate que ahí haciendo un análisis así, falta ver, ¿no? las reglas de carácter general, a ver qué nos dice la Secretaría de Hacienda para transitar en la implementación de esta nueva disposición. Pero yo estoy viendo aquí un punto digamos, contrastante, porque nos impone la obligación de conocimiento del cliente. Y luego nos dice el artículo 3º del proyecto ya en vigor, que los notarios públicos no generan una relación de negocios con sus clientes. Esa parte ya la conocíamos, estaba en reglas de carácter general, no así en la ley. Y el contraste surge justamente… Como acto accidental. Como acto accidental, exactamente. Llega una persona como acto accidental, pide un servicio, se lo das, tiras la escritura, el acto se agota. Así es. Es un cliente que ya no vas a volver a ver. Y es más… Aún que lo veas, no hay ningún problema, porque regresa, no es una relación de que vas a estar una vez al mes verlos. No, son actos separados, cada uno es un acto accidental. Exactamente. Pero fíjate, el contraste viene porque te impone la obligación de conocimiento del cliente. Va. Y luego te dice, pero no tiene relación de negocios. Va. Pero no el 18, en las de las obligaciones ampliadas, te dice, y deberás de guardar la información 10 años y recabar datos, o no me acuerdo cómo dice exactamente el texto, dice, pero para reconstruir la operación, eso habla de trazabilidad y de implementar un sistema de monitoreo intensificado para determinar si se sale o no se sale de su perfil transaccional. Yo te podría decir así, a bote pronto, esto no le va a aplicar a ustedes, porque ¿por qué carajos voy a monitorear a un cliente que llegó conmigo y ya se fue y ya no lo voy a volver a ver? Entonces, el conocimiento del cliente va a tener sus modulaciones. Sí, es imposible. Pues, ¿cómo? Es imposible que lo cumplas. O sea, el notario tiene la obligación de atender a quien llegue, repito, a tu notaría. Servicio público, solo puedes, en muy pocas causales te permiten el rehusarte. Son muy pocas, o si le corresponde a otro funcionario público la prestación del servicio que te solicita, si tienes algún interés contrario o beneficio para ti, en ese momento se pierde la imparcialidad, entonces no puedes prestar el servicio. Pero si no existe una de esas causas que están establecidas casuísticamente en la ley del notariado por el Estado de Baja California, tienes que prestar el servicio.
Ujú. y la gente se va. Grave, uno de los grandes problemas que hay es que la gente te dé información. O sea, a ver, tráeme un estado de cuenta, tráeme el acta de matrimonio, viendo un poquito el beneficiario contador para efectos fiscales, tienes que tener inclusive la información de la pareja, Ujú. no aún que fuera esposa, de la pareja. Tienes que decir el alias, perdón que lo traiga, pero traiga a colación que para allá vamos. Pues. Esas son obligaciones que están en el Código Fiscal de la Federación. Sí, señor. Sabemos que ya traíamos cargando, ¿no?, al primito hermano, ¿no?, del beneficiario controlador, ahora el beneficiario controlador fiscal, ¿no? Y ya la Corte dijo, ni se quejen porque esto llegó para quedarse, ¿no? Y hay que cumplirlo, ¿no? Y fíjate que esta parte de beneficiarios controlados por todos lados, digo, ya había existido eso, ¿eh? Ya había existido, inclusive, me voy a adelantar poquito, el proyecto ya adiciona un capítulo 4 bis que para mí fue novedoso en el aspecto de que introduce una obligación para las sociedades mercantiles de identificar a sus beneficiarios controladores con independencia de que realicen o no una actividad vulnerable. En tu práctica notarial y tratas con empresarios, ¿cómo crees que esto va a ser visto a la hora de que tú empieces a solicitar información? Digo, esa información la tienen que recabar ellos por su cuenta, pero tú adicionalmente pues te va a tocar endurecer las reglas al momento de dar el servicio, porque simplemente en las constitutivas ya todas se avisan y va a tener que meter, sí, hay que meter la reforzadora, o sea, te va a tocar lidiar en ese estira afloje para lidiar y que puedas prestar el servicio, porque al final de cuentas tú estás interesado en eso, y que no sea una cuestión de que desincentive al cliente de que, ay, pinche notario, ¿cómo piden cosas? Pues, ¿sabes cómo? Sí, todo el mundo piensa que ponemos piedritas en el camino, y así pareciera. Si tienes la información en la empresa, no debería ser problema compartirla, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás faltando a ningún secreto profesional. Es algo que la ley te obliga para prestarte un servicio. Y sí, es como comentaba, el problema es que a veces la información, ¿por qué quieres tanta información? De la esposa, ¿por qué si ya no es accionista? Y si es una persona que vive en unión libre, peor, ¿no? Así es. ¿Qué hacer? ¿Platicar? Utilizar los colegios, las asociaciones de profesionales, de empresarios, las cámaras empresariales. Sobre todo tenemos un colegio nacional del notariado mexicano, que para mi concepto está haciendo muy, muy buena labor. Ha estado en todas las pláticas, ha estado en el Congreso, ha hecho muy, muy buena labor y ahora tiene que maximizarse. Tenemos que concientizar, porque vuelvo al principio de la plática, lo que comentaba. Una cosa es lo que está en blanco y negro en papel, pero traerlo a la realidad, hacerlo operar, por más bien que sea el fin, necesitas que te auxilien. Espero que con las reglas generales que deben de publicarse en 12 meses. En 12 meses a partir de la publicación. Ahí es donde hay que estar presentes antes de que se publique. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, volviendo al tema del fideicomiso nada más? ¿Cómo voy a identificar a un fiduciario? Ahí no tiene tanto problema. Pero ve y pide la información personal. Uh-huh. Pide su identificación, sus datos generales. Es difícil. Y te lleva... Hay mucha probabilidad de error. Tiene que haber en las cúpulas, tiene que haber trabajo de equipo. Sí, no, y sobre todo sabemos que los bancos pues envían a sus delegados fiduciarios, que son los que comparecen, ¿no?, en las transacciones de fideicomiso, sí, sobre todo en la constitución de los mismos, ¿no? Y preguntarles a ellos todo lo relativo a los beneficiarios finales de la fiduciaria, pues ahí te voy a ver. Y es una exigencia que hoy por hoy tenemos en Código Fiscal de la Federación, irte hasta la cocina. Inclusive el Código Fiscal dice medidas razonables, algo así maneja una frase, como que es como posible, que la puerta de auxilio de que por aquí me voy a salir, yo ya hice lo que me tocó y hasta donde pude, porque pues tampoco somos policías, ¿no? Eso es importante, no somos policías, somos coadyuvantes de la administración pública. De cuestión fiscal, de cuestión informativa, pero nada más. Pero nada más. Nomás que yo a veces sí siento como que la autoridad sí intenta, y ahorita vamos a ver algunos casos, donde intenta ponerle más cargas al gobernado de las que debe. Y esto me recuerda que el año pasado la segunda sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de una disposición del Código Fiscal. No recuerdo el número, pero recuerdo exactamente el tema. El Código Fiscal impone, y de hecho ahí está, ahí sigue estando todavía, aunque la Corte ya lo declaró inconstitucional. O sea, no ha habido una intención del Congreso de reformarla. Hay una disposición en el Código Fiscal que establece que el contador público que dictamine estados financieros, al momento de estar con los estados financieros, que él va a dictaminar, y si él toma datos de alguna de las operaciones que realizó su cliente, que pudiera generar o tener algún origen de una conducta ilícita de lo que él está dictaminando, le imponía el Código Fiscal la obligación de que el contador público certificado que dictamina estados financieros denunciara a su propio cliente, ¿no? Obviamente el cliente se fue y promovió la inconstitucionalidad, y la Corte dijo, es inconstitucional. Bueno, pues, aparte el contador pues ni abogado penalista es, como por qué va a determinar cuándo es delito y cuándo no. Eso en el contexto, Virgilio. Es que eso nos lleva, cuando dice conoce a tu cliente, te lleva a ese camino. ¿Y cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber, Virgilio? ¿Cómo vas a saber? Es que yo creo, tiene que ser objetivo. O sea, no, tienes que tener reglas muy claras y hasta dónde puedes llegar. Y ahora con la ley que tiene, con la ley para la protección de datos. Esa, perdón, hasta me trabé, ¿no? Oye, Virgilio, ¿y cómo andas tú de tu sospechómetro? Pues a partir de ahora al rojo vivo, ¿no? Sí, bueno, esta obligación va a estar suspendida. Es la fracción sexta del artículo 18. Va a estar suspendida y vamos a estar muy atentos a reglas de carácter general, porque habrá que ver qué lineamientos nos dice la autoridad para determinar cuándo es una sospecha de un indicio que pudiera. Bueno, eso ya estaba en el tratamiento de la ley antilavado. Ya estaba en reglas de carácter. Y con las alertas. Así, ya estaba eso en reglas de carácter general. Sí, sí. Pero el diseño era defectuoso, amigo. Era defectuoso porque, bueno, cuando salió la reforma en 2013, lo hicieron así como que cumpliendo con exigencia internacional. La recomendación 1 de Gafi habla del enfoque basado en riesgo, ¿no? Habla de que a mayor riesgo una medida intensificada, menor riesgo una medida pues ya más simplificada, ¿no? Entonces, cuando había un riesgo mayor, pues inclusive la obligación de emitir reportes de operaciones sospechosas. Es famoso ROAS, creo que está en la recomendación 23, pero esa obligación quedó mal porque la ley antilavado se llamaba Ley para la Identificación, no había la obligación de conocimiento del cliente. Y ahí es donde se equivocó el legislador, porque impuso la obligación del reporte 24 horas en reglas de carácter general cuando debía tener su nacimiento en la propia ley. Y pues tú y yo sabemos que eso no se puede. Ahora sí vas a tener la obligación de sospechar y de sospechar bien. Fíjate que ahí llega un punto de quiebre en la prestación de servicios de fe pública, porque el notario no está para interpretar. O sea, el notario, si el servicio que vas a prestar requiere la aplicación de una ley, a la letra, reglamento o regla general. Y eso es un punto interesante. Oye, que hay una jurisprudencia que dice tal o tal cosa. Mientras no sea ley, el notario tiene que seguir con la legislación y las normas vigentes. Y es que esta parte, Virgilio, y yo quiero ser bien enfático aquí, cuando tú vas a sospechar de alguien, tienes que tener un conocimiento de la psicología, un conocimiento del lenguaje corporal, saber leer el lenguaje corporal y entender como que, este cuate algo raro trae. Algo está escondiendo. Ya sospecho. Me hace que. Y es ahí donde es una zona gris, muy gris, que va a estar muy complicado entender la sospecha. Mira, ya la UIF dijo en varios aspectos es que si viene de una zona geográfica que es de riesgo y entonces el mono viene de un lugar que es también de riesgo, como dicen, camina como pato, hace cuac, que no me digas que es un pinche gato. Entonces, ahí en esa parte es donde nos está diciendo la UIF, es que hay lineamientos para entender el riesgo, pero aún así siento que es una zona gris. Pero tú eres el obligado. Sí, gracias. No hay duda, trataremos de hacerlo mejor como siempre. Mira, sospechosismo
Si no tiene base, algo que ya sea de conocimiento público, no puedes acusar a nadie. Es un tema netamente subjetivo. Totalmente. Lo que tú ves a lo que yo veo es diferente. O sea, aunque tengamos un objeto para analizarlo, tú lo vas a ver de una forma y yo de otra, ¿no? Ujú. No, tiene que haber reglas muy claras que en realidad no veo cómo se va a cumplir. Pues yo creo que nos van a poner ahí principios de psicológicos, Psicología. ¿no? Para entender, oye, es que mira, el lenguaje corporal, cuando haga esto, cuando mueve el ojo para la izquierda, quiere decir que su hemisferio derecho, es una locura. Neurolingüística. Es una bueno. locura. Pero fíjate, todavía aparte le voy a poner la cereza del pastel a esto. El artículo 62. Nos quitan el elemento del dolo, y esto lo vengo comentando yo. Eso es terrible, eso es muy inquietante, porque eliminar de la configuración de un tipo penal que está en el 62 cuando envías avisos con errores o con datos inexactos, un simple error administrativo puede configurar el ilícito. Entonces, antes se requería el dolo, y yo recuerdo con toda precisión cuando el senador Javier Corral dijo, es que no podíamos integrar bien las investigaciones porque no podíamos comprobar el dolo. Eso se aplica al sospechosismo. Exacto. Lo mismo que estás diciendo. Lo que motivó la reforma es lo que te impide a su vez prejuzgar de que esa persona está mal porque me pareció. Uh-huh. Exactamente esa es la misma razón del cambio. Ahora está en contra, ¿no? Y luego habla la norma, habla el artículo 62, dice error vencible, de tipo vencible. Tío. Ya hemos escuchado que han dicho que el error de tipo vencible pues es cuando pues hay una imprudencia, hay un descuido, porque sabemos cuál es la consecuencia de enviar un aviso con errores. Y bueno, lo corregimos antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comparación y aquí no pasó nada. Pero el 55, el artículo 55, amigo, de la ley antilavado, y yo sé que lo conoce re bien porque establece un beneficio para ustedes los notarios. ¿Qué opinas sobre ese beneficio de autocorregirte por una sola ocasión? Ni te pases, porque nomás es una. Bueno, es un beneficio. Antes era una sola vez por un solo acto. Ahora es por todos los actos hasta un determinado periodo. Por un periodo hasta cuando te regularizas, ¿no? Uh-huh. Te regularizas en tal época, de ahí para atrás. Hacia adelante ya no. Debe haber regulación, inclusive, espero, en las reglas generales. Porque no puede ser solo una vez y ya eres culpable de en adelante. Están prejuzgando ahí. ¿Ya? Exactamente, no. Inclusive el legislador se encargó de precisar de que si haces uso del beneficio, todos tus pecados van a ser perdonados la primera vez, pero si haces uso en una segunda ocasión, vas a pagar multa, pero se te puede beneficiar hasta con el 50% de lo que es la multa indicada. Es una locura. Sí, es una locura eso, Virgilio. Pero sigue habiendo defectos y yo la verdad es que tengo muchas dudas de cómo se va a instrumentar este supuesto beneficio. Ahora imaginemos que no enviaste un aviso. Vamos a poner. Y ya hiciste uso. Es más, no has hecho uso del beneficio. Y vas a cumplir y vas a hacer uso del beneficio, pero con un solo aviso. Por un grupo de avisos, ¿no? O sea, esto yo lo recomendaría a todos los compañeros que están en el sector de actividades vulnerables. Revisen sus expedientes, identifiquen las imprecisiones, los avisos que no han sido enviados, todas las operaciones que estén integradas en sus expedientes, y manden todo de un solo jalón para evitar este tipo de inquietudes, porque la cosa se va a poner un poquito por ruda, ¿no? De hecho, como lo planteabas, ahorita descubro un aviso que me faltó, o no mandé un aviso, o lo mandé con errores. Lo vas a querer corregir de inmediato. Mándalo. Una sola vez y lo demás lo pierdes conforme a la nueva redacción del artículo 55. O sea, lo que acabas de decir es un consejo grande, un buen consejo. De hecho, se requiere y va a ser obligatoria auditoría. Uh-huh. Entonces, hazte una auditoría, saca todos tus errores y mándalos en un solo golpe. De un solo jalón. Porque en una segunda ocasión, fíjate, aquí esta parte es brutal. En una segunda ocasión, dices, me voy a corregir por segunda ocasión, no pasa nada, pues a lo mejor chicle y pega, la autoridad ni cuenta se da, le paso el aviso.
porque ahora nos dicen, que corrija y que diga que, pues, que tuvo el error, ¿no? Pero si esa corrección que tú le vas a presentar a la autoridad está dentro del catálogo de las conductas sancionables en el 62 y que trae una comisión ilícita, esa parte a mí me hace mucho ruido. ¿Cómo? Vengo a confesar que hice un delito, que cometí un delito pero pues aplícame la mitad de la sanción o cómo va a estar ahí la cosa, ¿no? Son de las cuestiones que siento que ni las reglas de carácter general podrían solucionar una cuestión que es sustantiva. No es de procedimiento esto. Hay un punto interesante. Yo no soy penalista, evidentemente, pero recuerdo el artículo 19, creo, del Código Penal, que dice que tú no estás obligado, en pocas palabras, a declarar en tu contra. Eso se contradice con lo que estás comentando ahora. O sea, vas a ir a decir, fíjate que cometió un ilícito, evidentemente esa ley contraria, hay una antinomia. De autoincriminación, ¿no? Eso no puedes hacerlo. Es una garantía que tienes, que no estás obligado a. Ahí choca con ese, como lo planteas, choca con ese principio, con esa nueva regla, ¿no? Mira, yo estoy seguro que, convencido estoy, amigo, de que si le hacemos un escrutinio de constitucionalidad, esto muy probablemente no pase el test. Y mira, yo he estado muy atento de las recomendaciones de Gafi y sin lugar a dudas, esto está alineado a lo que dice Gafi. Esto está alineado a lo que dice Gafi y digo, hay un valor supremo en este caso que es la economía y el sistema financiero y pues sin un sistema financiero estable, sólido y una economía en este mismo rubro, pues un país puede tener una debacle. Entonces, el bien superior sí está como que está salvaguardada. La finalidad es constitucionalmente válida. Pero hay algunas cuestiones que me hacen ruido, ¿no? Por ejemplo, el tema del delito, pues, o sea, estás hablando de que puede, así, hay que decirlo, te puedes meter a la cárcel por enviar un aviso con errores. Eso no es absurdo, pues. Eso es desproporcional. Sí. Eso es totalmente desproporcional. Una pena trascendental, ¿no? Así es. En pocas palabras. ¿Cuál es el 22 constitucional, no? Están prohibidas. Habría que encuadrarlo por ahí. Así es. ¿Cómo? No recuerdo si sé lo que dice el artículo 22. Habla de quedan prohibidas las penas. Los azotes y no sé. Sí. Penas trascendentales y exorbitantes, ¿no? Así es. Mira, la Suprema Corte ya pues ha diseñado, todos los abogados conocemos el famoso test de constitucionalidad. Ya hay una parte a la hora de que se corre el test de la finalidad constitucionalmente válida, que sea necesaria, que sea idónea y que sea proporcional. Entonces, cuando hablamos de proporcionalidad es que, bueno, pues hay que ver si realmente el bien jurídico que se está tutelando se va a garantizar con el peso, ¿no? del brazo punitivo del Estado para garantizar ese bien supremo. Y yo estoy convencido de que un aviso con errores no merece cárcel. A mí se me hace una locura. Desproporcionado totalmente. Se me hace totalmente una locura. Una pregunta, Virgilio. ¿Ibas a comentar algo? Sí, mira. El fin de la ley es internacionalmente correcto. Va a proteger al país, a la economía. Todo está bien. El punto que a mí me preocupa es, muy bien, quedaste bien, hiciste las reformas correspondientes, están bonitas, lo que tú quieras. Dime cómo las cumplo. Porque es muy fácil lo que ha pasado muchas veces. Yo te digo que, voy a hacer una regla para que la cumpla él. Pero ¿cómo la cumple? Uh-huh. Vas a estar en un estado de indefensión totalmente. Eso es lo que me preocupa. Es un estado de indefensión porque dependes de muchos factores. Personal, tienes que aumentar personal, tienes que contratar auditorías y ya va a haber un área especializada sí o sí en las notarías, en los bancos, en las corredorías públicas, en todo lo que se refiere a actividades vulnerables. Ya el titular no puede solo. Definitivamente. Y le quiero sumar a esto, Virgilio, un elemento poderoso. Súmale a una autoridad que, hay que decirlo, ha estado, inclusive antes de que entrara en vigor esta reforma, ha estado realizando visitas de verificación en contraste con lo que decía la ley antilavado. Yo tengo conocimiento y algunos clientes me lo han hecho saber que han estado exigiendo manuales de cumplimiento
para identificación de personas políticamente expuestas. Eso ni siquiera estaba vigente y ya lo estaban solicitando. Conocimiento del cliente, igual, estados bancarios le estaban pidiendo a los notarios para identificar su perfil transaccional. ¿Y eso qué tenía que ver? Entonces, obviamente, al momento de desahogar alegatos, pues eso era pan comido en la argumentación, pero pues sabemos que la autoridad es la que va a resolver. Aquí lo inquietante es que estaban aplicando una disposición que no estaba vigente. Es más, hoy me atrevo a decir que lo van a seguir haciendo, aun y cuando esta parte está condicionada a reglas de carácter general, porque tenemos que esperarlas. Es de las reformas de las definiciones, ¿no? Exactamente, las definiciones. Esta reforma, Virgilio, ¿tú crees que realmente sí va a ofrecer una mayor claridad y transparencia? ¿Se está logrando? ¿Se está logrando ese fin? Bueno, apenas vamos a saberlo. Vamos a saberlo cómo lo vamos a aplicar y será hasta que estén las reglas generales. ¿Confías en el proceso que viene? Dices, es que, a ver, para dejarlo claro. La respuesta es sí, pero ahorita te explico por qué. Porque confías en las reglas, hubo 2 reglas generales, en dos publicaciones, el reglamento y la ley. Entonces sí confío, hubo cosas benéficas, sí. Insisto, las cúpulas, los colegios de profesionales deben de estar día a día con la autoridad buscando cómo aplicar el texto. O sea, la idea es buena, el fin último es correcto, como lo señalabas, pero dime cómo lo cumplo. Eso, ahora, perdón, te interrumpí la pregunta. Ya se me olvidó que te iba a preguntar. A ver, Virgilio. Exactamente. Ok, ya se publicó la ley, ya está vigente. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora en tu notaría? ¿Qué va a cambiar? ¿Vas a cambiar personal? ¿Vas a aumentar personal? ¿Vas a aumentar los controles? ¿Qué vas a hacer exactamente? Sabemos que algunas obligaciones están suspendidas, pero tú exactamente, ¿qué vas a hacer? Te voy a contratar. Pues muchas gracias. Definitivamente. Zapatero a tus zapatos. Busca un experto que te ayude. ¿Más personal? Sí. Cambiar personal, no. En lo particular tengo un personal capaz y muy leal a la notaría, ¿no? No es fácil encontrar colaboradores que sepan de materia notarial. Entonces tienes que cuidar a los que tienes definitivamente. Entonces, cambiar personal, no. Contratar más, sí. Administrativamente, la gente tiene suficiente trabajo, no puedes cargarles más, la verdad, ¿no? En el caso particular, cada notaría es diferente, ¿no? Pero, y te insisto, hay que estar cerca los colegios de notarios, de la bancaria, la Comisión Nacional Bancaria de Seguros, Bancaria y Valores, la Asociación Mexicana de Bancos, deben de estar trabajando con la autoridad. O sea, si quiero cumplir la ley, perfecto. Dime cómo. ¿Cómo? Con pasos reales, ¿no? Fíjate que yo me he encontrado un patrón. Dicen que muchas veces para lograr cambios en cualquier aspecto profesional, en tu vida, en todos, tienes que convertirte en un identificador de patrones. Ver qué es lo que se hace de forma consistente. Una vez identificas el patrón, o lo sigues o lo rompes. Una vez que tomes esa decisión, te vas a convertir en un creador de patrones. ¿Por qué te comento esto, Virgilio? El patrón que yo he identificado es que todos los notarios que yo conozco, y a los que he tenido la oportunidad de ayudar, unas personas magníficas, todos saben, conocen la ley, y yo platico con ellos, así como estoy contigo, y yo soy un alumno constante, porque yo me nutro de todo lo que me dicen ustedes. Al final de cuentas, yo reconfiguro mi conocimiento, mi expertise, la varío, si es el caso, para poder ayudar mejor a otros compañeros. El patrón que yo identifico, todos los notarios perfectamente bien alineados, bien sincronizados, mejor dicho, bien calibrados. Pero sus equipos jurídicos a veces no traen la camisa puesta. Ese es un patrón que yo he visto, ¿eh? Es un patrón que yo he visto. Y me tocó ver eso en algunos lugares fuera de aquí, de Baja California, en donde pareciera que están en un trabajo así como que, pues no de la responsabilidad que implica, ¿no? La función notarial. Y ahí es donde yo hablo de
de calibrar el entendimiento y sobre todo mejorar el entorno o impactar la conciencia de los colaboradores, porque es imposible que el notario se meta a las tripas de un expediente, de cada expediente que firma en el día, para saber si el asesor hizo lo que le tocaba hacer. Mira, la idea es revisar, supervisar todo lo que firmas. Es lo que tenemos que hacer. Pero capacitación. Constante. Capacitación constante. O sea, la gente que te ayuda hay que apoyarla y la que no hay que prescindir de ella. ¿Por qué? Porque si no se pone la camiseta, bueno, tienes que lograr que la gente quiera ponerse la camiseta. Y ahí entra también en parte de psicología, porque no puedes tratar igual a todas las personas. Así es. Entonces, capacitación creo que es la solución. No encuentro otra, la verdad. Sí, no, es que ahora sí que saber, entender, ser un entendido en los terrenos que estás, pues en los que estás navegando, es lo que te puede salvar, ¿no? De un problema. Pero esto me lleva a otra pregunta, Virgilio. ¿Cómo soy preguntón? Pues la chingada. Dios quiere y nunca se ha revisado ningún notario. Porque las sanciones son muy pesadas. Pero bueno, ya Dios no lo quiera. Decía mi nana, Dios no lo quiera. Tocó la voladora y como me dijeron a mí una vez, te sacaste la rifa. El tigre. Ok, la rifa del tigre. En septiembre vamos a tener una conformación diferente de un poder judicial local, federal y Suprema Corte. Virgilio Valdés, no te quiero meter en aprietos, amigo. Contéstame con el corazón, si así te apetece. ¿Sientes confianza? ¿Te sientes tranquilo en una impartición de justicia justa, equilibrada, de lo que viene? Mira, es una respuesta evidentemente subjetiva, ¿no? Evidentemente subjetiva, pero poniéndolos dentro de lo que cabe, poner los pies en la tierra, poniendo los pies en la tierra, te diré que sí. ¿Por qué? La forma de elección puede gustarnos o no, ya sucedió. Pero, ¿sabes qué me da confianza? Apoyando lo que decía, que mucha gente de la gente que estaba en el Poder Judicial, permanecerá. Ejemplo, secretarios de acuerdos, muchos jueces y magistrados quedaron los mismos que ya estaban en funciones. Eso me da confianza. Uh-huh. Bueno, eso va a ser un desafío. Yo tengo una opinión así como que ya muy cimentada y muy dogmática incluso, ¿no? Yo la verdad tengo mis asegúnes, hermano. Tengo mis asegúnes. Por muchos años he estado en esta parte de litigio. Te puedo decir que alrededor de 20 años litigando temas de amparo y contenciosos administrativos, me ha tocado ver unas calidades de sentencias. Otras no me han convenido tanto. Digo, pues, también nos toca perder los asuntos, ¿no? No se puede hacer mucho a veces cuando la situación está muy alterada de inicio. Entonces va a ser desafiante esa parte y bueno, pues vamos a estar atentos, ¿no? Vamos a estar atentos, vamos a ser unos observadores constantes del quehacer judicial, porque pues hay que decir también lo que no les guste, porque de esa manera en los contrastes es donde se construye las nuevas opiniones y los nuevos pensamientos se reconfiguran. Amigo, así es, decía la tesis, antítesis y la conclusión. Esa es una filosofía de Hegel. En su teoría dialéctica. En su teoría dialéctica, acogida desde Sócrates con su método socrático. Fascinante, ¿no? El tema de la filosofía griega. Amigo, antes de concluir este episodio, la verdad te quiero agradecer por haber asistido. El tema da para más. El agradecido soy yo, de veras. Tu primer programa es un honor. Decía mi suegra, solamente hay una primera vez para todo, mijito. Así es. Nunca hay que perder ese sentido de asombro, amigo. Nunca. Si tú tuvieras que enfrentarte, a veces nos hemos olvidado de que todos, independientemente de la edad que tengamos, Virgilio, todos tenemos a un niño interior.
Ese niño ahí está, a veces lastimado, herido, y hay que entender, porque mucho de lo que somos ahorita es reflejo de eso, ¿no? Si si tuvieras la oportunidad divina de encontrarte con el Virgilio de 10 años, olvídate del contexto profesional. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de encontrarle, Virgilio, sentido a la vida. A veces nos perdemos. Nos perdemos y andamos ahí como que queriendo tener, y que ahora vamos a comprarnos esto, y la profesión, y ahora el cursito y la maestría. Tenemos maestritis, doctoraditis y todo, y pensamos que por ahí es la cosa. Yo, en este punto de mi vida, he entendido otra cosa diferente. ¿Qué consejos, Virgilio, le dirías al Virgilio de 10 años que va a enfrentarse a grandes desafíos? Y si le quisieras tú anticipar algo, ¿qué sería? Una respuesta fácil. Disfrutaría más la vida, a mis padres, y ya en la época estudiaría más. Obviamente con el conocimiento que tienes ahora lo haría así, lo haría asado. Pero básicamente repetiría lo mismo que he hecho en mi vida, 2, 3 cosillas ahí que mejoraría evidentemente. Pero disfrutar la vida, estar más con tus papás. Mi padre ya falleció bendito Dios sea, hace casi 4 años. Mi mamá vive. Vivir plenamente. Eso es. Plenamente. Mira, al final de cuentas, amigo, de eso se trata. Olvídate de lo demás. Vivir plenamente, feliz y contentos. Estamos aquí un ratito, hermano. Un ratito. Hay que vivirlo al máximo, ¿no? Amigos, esto fue Legalmente, el primer episodio, y los vamos a esperar la próxima semana con nuestro siguiente invitado, Rafael Angulo Cebreros, el notario público número 26. La verdad, me siento agradecido de que nos hayan acompañado. Ojalá se hayan quedado hasta el final, porque lo que se ofreció aquí fue verdaderamente de valor. Muchas gracias. Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda.